NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, siempre juntos en la voz del pastor con nuestro catecismo de la Iglesia Católica y ahora ya desde el encuentro anterior estudiando y meditando el sacramento de la reconciliación y de la penitencia, o como comúnmente lo denominamos, el sacramento de la confesión. ¿No es así? Nuestro encuentro pasado recordábamos que el sacramento de la penitencia tiene un efecto muy propio. Todo sacramento, hemos dicho ya en otros momentos, es una actualización del misterio pascual de Cristo en nuestra vida. Es decir, el misterio pascual de Cristo, que ya como ustedes saben, consiste en su pasión, muerte y resurrección. Este misterio pascual se actualiza, la eficacia de ese misterio del amor de Dios, se actualiza en la vida de nosotros los cristianos a través de los sacramentos, porque los sacramentos son los canales privilegiados mediante los cuales el Señor aplica en nuestra vida, en lo profundo de nuestro ser, los méritos de ese misterio pascual de Jesús y en consecuencia también sus frutos y esa renovación interior que se realiza en nosotros. En el caso concreto de la penitencia, el sacramento de la penitencia, decíamos, el primer efecto inmediato es el perdón de nuestros pecados. Nosotros somos pecadores, seguramente nos gustaría no serlo, pero lo somos. Y entonces, al recurrir al sacramento de la penitencia, Dios es el mismo Dios en nuestro Señor Jesucristo, que a través del rol, digamos así, del servicio del sacerdote, a través del velo, digamos así, del sacerdote, es Jesucristo el que perdona nuestros pecados. Y cuando al final de la confesión el sacerdote concluye con una fórmula, digamos así, que es un poquito larga para explicarla ahora, pero la parte final ya nos dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese yo te absuelvo es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que te lo está diciendo a través de la voz del sacerdote. Fíjense ustedes qué profundo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que el efecto inmediato del sacramento de la confesión es que Dios mismo perdona nuestros pecados. Y cuando Dios perdona, olvida. Es decir, ese perdón de los pecados, ¿cómo se realiza? No es un trámite, digamos así, jurídico, formal, externo. No. El sacramento en virtud del sacramento de la penitencia, lo que hace Jesucristo es cargar con ese pecado. O sea, Él asume nuestro pecado, Él lo extirpa de nosotros ese pecado, y por la actualización de su misterio pascual, ese pecado queda clavado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y en consecuencia queda ya destruido. Es decir, ese pecado ya no existe más. Y justamente por eso, repito, no solamente es el perdón, sino también es la destrucción, el aniquilamiento de ese pecado en nosotros, pecado que nos ha hecho sufrir, pecado que nos ha roto tantas veces la comunión con Dios y con los hermanos, pecado en consecuencia que nos ha impedido recibir la vida divina. Entonces, en el perdón de nuestros pecados, el sacramento de la confesión, se nos perdonan los pecados, se extirpa el pecado y se nos restablece en la plena comunión con Dios a través de la gracia que el mismo sacramento nos da. Pero junto con eso, además, fíjense, también el sacramento de la confesión nos reconcilia con la Iglesia, porque el cristiano es miembro de un cuerpo que es la Iglesia, y un pecado nuestro afecta a toda la Iglesia. Aunque nadie se haya enterado que lo hemos cometido, aunque lo hayamos cometido, digamos así, en la soledad de nuestra habitación o en la soledad de nuestro corazón, aunque nadie lo sepa, ese pecado nuestro ha afectado a toda la Iglesia.
y en consecuencia también por el sacramento de la confesión, y en ese aspecto, desde esta perspectiva, el sacerdote actúa también como representante de la comunidad eclesial que te vuelve a recibir en su seno, o sea, que te acoge y que también la comunidad eclesial queda reconciliada contigo. Esto es explicado con un poquito más de, digamos así, de un modo un poquito más largo, lo que nos decía el número, o nos dice el número 1422 del Catecismo, que ya comenzamos a ver la semana pasada. Y de ahí los números siguientes nos recordaban los distintos nombres que tiene este sacramento: sacramento de la conversión, sacramento de la penitencia, sacramento de la reconciliación, según los aspectos del sacramento que se quieran destacar en un momento o en otro. Esto lo vimos también en nuestro encuentro anterior y lo pueden, por supuesto, repasar ustedes desde el mismo catecismo. Lo mismo veíamos el por qué la necesidad de un sacramento de la reconciliación después del bautismo, y decíamos también, siguiendo al catecismo, que sí, que es cierto que el bautismo ha extirpado de nosotros el pecado original que hemos heredado desde nuestros antiguos padres Adán y Eva, y eventualmente, si hemos sido bautizados ya de adultos, digamos así, entonces también el bautismo borra todos los pecados que hemos cometido hasta ese momento. Y también es verdad que a través del bautismo se introduce en nosotros este germen de vida divina, la semilla de la vida divina, de la santidad de Dios, el mismo Dios que entra a vivir en nosotros y que está llamado, esto lo hemos visto cuando hemos estudiado el sacramento del bautismo, esa vida divina está llamada a ir creciendo con nosotros. Pero al mismo tiempo, o sea, esto es cierto, esto es así, pero también es cierto que aun cuando el pecado original nos ha sido extirpado en el bautismo, el pecado original el pecado de nuestros primeros padres, esa desobediencia a Dios, es un pecado tan grave que aun cuando el pecado original, que cuando la confesión nos quita el pecado original, quedan en nosotros como unas heridas. La naturaleza humana ha quedado debilitada, fíjense ustedes, por el pecado original. De hecho, todo pecado debilita a la naturaleza humana. Entonces, en el caso nuestro, por el bautismo es extirpado el pecado original, pero nos queda una debilidad en nuestra naturaleza. Una debilidad, fíjense ustedes, ante el mal, una debilidad ante la tentación. Es una cosa terrible que experimentamos en lo profundo de nuestro ser y que el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos lo dice desde su propia experiencia en un momento determinado de su vida, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado o habrán leído repito, la carta a los Romanos. Pablo dice, no sé qué me sucede, mi proceder no lo comprendo. Por un lado, dice Pablo, yo sé dónde está el bien, sé lo que es bueno y quiero hacerlo. O sea, mi intelecto, mi razón me dice dónde está el bien. Y mi voluntad, el deseo también tengo de hacer el bien, pero muchas veces, dice Pablo, en lugar de hacer el bien que quiero, termino haciendo el mal que no quiero. Fíjense, termino haciendo el mal que no quiero. Y yo creo que esto es una experiencia que todos tenemos. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos hemos confesado? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos propuesto no volver a cometer el mismo pecado? Tal vez no ser tan duro con la esposa, o tal vez no ser tan exigente con el esposo, o tal vez pues no ser tan rígido, tan duro, tan violento con los niños, o no hablar mal de otra persona. En fin, cada uno sabrá. Nos hemos propuesto, pero luego, más allá de nuestra buena voluntad y aún de nuestro propio esfuerzo, tantas veces volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Y estamos confesándonos tantas veces los mismos pecados. Me imagino que todos tenemos cierta experiencia de eso, ¿no? ¿Esto a qué se debe? No se debe a que seamos buenos o malos, no. Se debe a esta debilidad que hay en nuestra naturaleza humana. Hay una debilidad que se llama la concupiscencia. Entonces, justamente como Dios, que es nuestro creador, que nos conoce muy bien, hay un salmo muy bonito que dice esto, mire, dice, Dios comprende todas las acciones del hombre porque Él lo ha creado. Él ha creado su corazón, Dios creó el corazón del hombre,
o sea, nos ha creado y por eso comprende todas nuestras acciones. Entonces Dios ya sabía que aún enviando a su Hijo al mundo para que diera la vida por nosotros, Dios ya sabía que aún creando su iglesia y creando el sacramento del bautismo, Dios ya sabía que más allá de nuestras buenas intenciones, todavía íbamos a tener que combatir toda nuestra vida con el pecado y que muchas veces vamos a caer en el pecado. Entonces justamente por eso, fíjense ustedes, Jesucristo establece este lindo sacramento de la reconciliación. Y ahí entonces ya empalmamos, ¿no es cierto?, con lo siguiente del catecismo que nos dice esto. Vamos al número 1427 del catecismo, ¿no es cierto?, que ya nos explica entonces en qué consiste la conversión, o sea, que es el primer paso hacia el sacramento de la penitencia. Pero vamos a hablar de esto después de una breve pausa. Entonces decíamos pues eso, ¿no?, que justamente por esa debilidad que hay en nosotros, que se llama la concupiscencia, Jesús instituye este sacramento de la penitencia, ¿no? El catecismo, hasta aquí ya habíamos visto en nuestro encuentro anterior, ahora el catecismo nos sigue explicando. Vamos a ir juntos al número 1427. El título de esta parte, fíjense, se llama La conversión de los bautizados. La conversión de los bautizados. Y el catecismo nos empieza recordando que el mismo Jesús, cuando empieza su vida pública, ya nos llama a la conversión. Y cita ahí esta frase tan bonita de Jesús que nos transmite el Evangelio de San Marcos. Dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Y entonces, ciertamente el catecismo nos lo explica, que en la misión de la Iglesia, esta llamada a la conversión, igual que lo hizo Jesús, esta llamada inicialmente va dirigida a los no creyentes, a los no cristianos. El reino de los cielos está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Esta es la primera llamada a la conversión. Una llamada a la conversión que se hace fundamentalmente, repito, a los que todavía no conocen a Cristo. Sin embargo, fíjense, también dice el número 1428, la llamada a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Sigue resonando. ¿Esto qué significa? Lo explica muy bien este número, que no basta convertirse una vez. Es decir, la conversión no es de una vez para siempre. No. Es una primera conversión cuando yo escucho el Evangelio, cuando me adhiero al Evangelio, cuando pido ser bautizado si soy un adulto, o cuando pido ser confirmado, por ejemplo, cuando hay un momento de la confirmación. Eso es una primera conversión. Pero los hombres necesitamos convertirnos día a día. Y también los cristianos, ¿por qué? Lo explica muy bien 1428 el Catecismo. ¿Por qué? Porque la Iglesia, nos recuerda el Catecismo, es santa. La Iglesia es santa. Y es santa porque es constantemente santificada por el Espíritu Santo y constantemente purificada por la sangre de Cristo. Pero justamente porque es santa, lo dice el Concilio Vaticano II, hay ahí una cita en este número, justamente porque es santa, acoge en su seno a todos aquellos que se quieran incorporar. Es decir, acoge en su seno a los pecadores, a nosotros que somos pecadores. Y en consecuencia necesita también esta iglesia ser constantemente purificada, pero nosotros, sus miembros, necesitamos también vivir en un constante estado de conversión. Por eso, se dice comúnmente, la conversión no es, hermanitos, de una vez para siempre. La conversión es de cada día, o sea, cada mañana comenzamos otra vez. Cada mañana comenzamos otra vez, porque cada mañana sabemos que, decía San Agustín, tenemos ante nosotros, cada día tenemos ante nosotros dos opciones. Y esto ya lo dice Dios
en el libro del Deuteronomio. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio, Dios se presenta al pueblo de Israel y le dice esto: hoy pongo ante ti dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y sigue diciendo Dios, escoge el camino de la vida. También nosotros, queridos hermanos y hermanas, cada día que comenzamos, tenemos ante nosotros en el transcurso de la jornada dos caminos. El camino del bien, que conduce a la vida, y el camino del mal, que conduce a la muerte. Eso lo tenemos delante de nosotros cada día. Y Dios, desde el libro de Deuteronomio nos dice, escoge el camino del bien, escoge el camino de la vida. Pero algunas veces nosotros decíamos, pues escogemos el camino de la muerte. Entonces necesitamos esta conversión, estar constantemente convirtiéndonos. Y San Agustín decía esto, decía que el hombre, el ser humano, tú y yo, cada día, todos los días necesitamos convertirnos de las criaturas al Creador, porque hay algo en nosotros que se va detrás de las criaturas. O sea, los goces sensibles de este mundo, el apego al dinero, a las riquezas, al orgullo, etc. Nos gustan los primeros puestos, en fin, el éxito intramundano de por sí, injusticias contra otros, o sea, nos vamos detrás de las criaturas. Y necesitamos, dice San Agustín, cada día convertirnos de las criaturas al Creador. Este movimiento, nos dice el número 1428 del Catecismo, este movimiento que se llama la conversión, el enderezar, digamos así, nuestro corazón hacia Dios, es un movimiento, dice San Agustín, del corazón contrito, que es fruto, ya nos lo recuerda el Catecismo, es fruto de la gracia de Dios. Fíjense ustedes, o sea, este deseo de hacer el bien, este deseo de conversión, este deseo de no dejarnos arrastrar por los placeres de este mundo, digamos así, por los ídolos de este mundo, este deseo ya es una acción de Dios en nosotros. Esto es la gracia es Dios que actúa en nosotros y que nos mueve, sigue diciendo el Catecismo muy bien, a responder con amor a aquel que nos ha amado primero. Porque en el fondo esto es la conversión. La conversión, hermanos, no es un acto moralista, no es un acto a través del cual se busca el perfeccionismo humano simplemente porque uno quiere ser humanamente perfecto, impecable. No. La conversión brota de la contemplación, de la experiencia del amor de Dios. Es ahí donde se da la conversión del corazón. Contemplando a Jesucristo crucificado por nosotros, contemplando a ese Padre tan bueno que envía a su único Hijo al mundo, que no tenía otro, el único, y lo envía al mundo para que nosotros lo matemos y para que a través de ese sacrificio su Hijo nos reconcilie con Él y entre nosotros. O sea, contemplar el amor de un Padre que se desprende de su Hijo, contemplar el desprendimiento de Jesús que da toda su vida por nosotros. Entonces, también dice San Agustín, qué corazón tan duro podría existir en este mundo, tan duro que contemplando a Cristo crucificado, no dentro de sí no se conmueva ante tanto amor. Es ahí entonces donde brota la conversión. La conversión brota del amor. Y el Catecismo, ya en el siguiente número, nos pone entonces el ejemplo de San Pedro, ¿no? Que todos nosotros conocemos. San Pedro, a quien Jesús había elegido para ser el príncipe de los apóstoles, la cabeza del colegio apostólico. San Pedro, que era uno de los predilectos del Señor, que el Señor se lo llevaba con él en los momentos más trascendentes de la vida de Jesús, como por ejemplo la transfiguración en el monte Tabor, cuando Jesús deja ver su divinidad, porque la divinidad de Jesús estaba como eclipsada en su humanidad, en su carne, en su naturaleza humana, pero en un momento Jesús deja ver su divinidad, la transparente, y la deja ver solamente a tres personas, Pedro, Santiago y Juan, tres apóstoles. Pedro era uno de ellos. En fin, este Pedro, que todos conocemos la historia, finalmente este que le había dicho a Jesús, yo contigo iré hasta la muerte si es necesario, etc.
y que Jesús le dice, ay Pedro, el demonio me ha pedido permiso para cribarte, ¿no? Y esta noche, antes que el gallo cante una vez, tú ya me habrás negado 3. Pero también Jesús le dice otra cosa, Pedro, el demonio te va a cribar, tú me vas a negar, pero cuando te conviertas, confirma a tus hermanos en la fe. O sea, Jesús ya anticipa la negación, pero anticipa también la conversión de Pedro. Esa conversión que se da en ese momento que todos conocemos, cuando después de haberlo negado por 3.ª vez, ya he dicho yo que no lo conozco, no sé quién es, en el pretorio de Pilatos, ¿no es cierto? Y en ese momento, cuando Pedro lo niega por 3.ª vez y canta el gallo, y Pedro se acuerda de las palabras del Maestro y lo mira y se encuentra con esa mirada de amor de Jesús que le recuerda a Pedro, yo te lo había dicho. Y Pedro en ese momento se da cuenta de quién es y rompe a llorar, rompe a llorar. La pintura de los primeros siglos, que se llaman los iconos y que hasta hoy día se han desarrollado muchísimo en la iglesia también católica de Oriente, la iconografía católica ha presentado siempre a Pedro, es muy bonito esto, ha presentado siempre a Pedro con unos surcos así, aquí, unos surcos debajo de sus ojos, surcos. Y esos surcos, explican los iconógrafos, fueron formados, es una manera de decirlo, ¿no?, por las lágrimas de Pedro, por todo lo que Pedro lloró a lo largo de su vida. Cada vez que se acordaba de este momento, Pedro lloraba y lloraba. Pero, nos dicen los iconógrafos, no eran lágrimas de amargura, esas lágrimas, ¿por qué lo hice? Soy un no sé qué. No. Sino esas lágrimas de un corazón que se ha encontrado con el amor gratuito de Jesús. Porque Jesús, nos sigue recordando el catecismo, ante la negación de Pedro no lo rechaza, no lo destituye de su cargo de príncipe de los apóstoles, no lo destituye, sino que lo confirma en ese encuentro tan bonito, a la orilla otra vez del lago de Galilea, ya Jesús resucitado, prácticamente terminando ya su presencia en este mundo. Nos lo relata Juan en el capítulo 21 de su Evangelio, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí Señor, te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar por una segunda vez y le vuelve a preguntar por una tercera vez. Es decir, así como Pedro lo había negado 3 veces, Jesús le da a Pedro la oportunidad de reafirmarle su amor 3 veces. 3 veces. Y esto es lo que conmueve a Pedro. Esto es lo que posibilita la conversión permanente de Pedro, ese encuentro con este amor gratuito de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y eso también, queridos hermanos, es necesario para nosotros. O sea, la conversión nuestra está íntimamente vinculada no a un frío examen en base a 10 mandamientos, como si fuesen 10 reglas, el reglamento de tránsito, a ver cuántas he violado y entonces tengo que pagar mi multa para poder seguir transitando. No. La conversión es el producto de ese encuentro personal con el amor misericordioso y gratuito de Dios, que todo lo perdona, que todo lo comprende, que siempre nos da otra oportunidad, y encontrarnos con este amor es lo que, suaviza, hay una palabra italiana, no sé el castellano, scioglie, o sea, lo hace más suave nuestro corazón, lo hace más suave y hace posible que nuestro corazón se abra a este amor y quiera también Él responder con amor, repito, aquel que nos ha amado primero. Por eso, fíjense ustedes esta conversión que es tan necesaria en la vida del cristiano y que nos dice el número 1429 del Catecismo, que es una conversión personal de cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo una conversión que se realiza en el interior, en el seno de una comunidad. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios, no quiere que los hombres nos salvemos de modo individual, cada uno por su cuenta, sino como parte de un pueblo, como parte de una comunidad que es la iglesia. Entonces, cada cristiano está llamado a convertirse, ustedes y yo, tú y yo,
Estamos llamados a esta conversión diaria, pero al mismo tiempo estamos llamados todos a convertirnos como comunidad, como iglesia de Cristo, como parroquia, como movimiento, como grupo parroquial. Estamos llamados a convertirnos juntos. Ahora, fíjense ustedes, desde ya hace algunos años, se habla de lo que se llama la conversión pastoral, y el Papa Francisco también lo ha dicho varias veces. ¿Qué significa esta conversión pastoral? Es decir, nosotros como comunidad, como parroquia, como grupo, como movimiento, nos preguntamos muy bien, ¿en qué no estamos siendo del todo fieles al Señor? Esta conversión pastoral, o sea, también tenemos que convertirnos en nuestra misión evangelizadora. ¿Cómo podemos realizar mejor nuestra misión evangelizadora? ¿Cómo podemos llevar más al encuentro a Dios, al encuentro del hombre, y al hombre al encuentro de Dios? ¿Cómo podemos acoger mejor a nuestros hermanos que vienen a la misa dominical? ¿Cómo podemos cada uno amarnos, cada uno más a los demás? Y como parte de esta conversión y como fruto de esta conversión, entonces, brota en nosotros también ese deseo de penitencia. Una penitencia que no es una penitencia meramente externa, vacía de contenidos profundos, porque eso ya nos lo dice el Catecismo en el número 1430, eso el Señor no le satisface, porque eso no lo necesita el Señor, sino una penitencia que brote de lo profundo de nuestro corazón, y que naturalmente, si brote de lo profundo de nuestro corazón, movidos por el amor, no por un perfeccionismo legalista humano, no, por el amor, entonces también se exterioriza en gestos, en signos concretos. Pero de eso hablaremos, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro. De momento esta semana vamos a tratar de ejercitarnos todos, les pido a ustedes, algunos minutos cada día, un poquito de tiempo cada día, contemplar a Jesucristo crucificado. Ponte un crucifijo delante y contémplalo, contémplalo. Contempla que eso Dios lo ha hecho por ti, que eso lo ha hecho Dios porque te ama. Y deja que ese Cristo crucificado suscite en lo profundo de tu corazón esa conversión, ese deseo de ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.